Bienvenidos a una nueva clase. Hoy vamos a aprender los grosores, curvaturas, longitudes, cómo saber qué tipo de abanico vamos a realizar a nuestra cliente, cuál es la diferencia de pestañas flat, pestañas normales. Así que quédense hasta el final porque van a aprender una información muy valiosa. Esta clase fue grabada por Zoom con mi comunidad de Telegram y Discord. Si aún no perteneces, en la descripción de este video vas a ver el link de Telegram y Discord. Así que únete para que no te pierdas este tipo de clases y puedas hacer todas tus preguntas. Entonces, sin más, empezamos. Bueno, bienvenidas a la clase del día de hoy. Vamos a aprender sobre las curvaturas, grosores, longitudes, cómo vamos a elegir el grosor de acuerdo a la pestaña natural, ¿sí? Cómo podemos elegir quizás qué técnica podemos utilizar y vamos a poder identificar eso de una manera mucho más fácil, ¿ok? Entonces, ahí cualquiera que tenga alguna duda o algo puede activar el micrófono y preguntarme sin problema, ¿sí? Así que no tengan miedo ni nada a preguntarme, aprovechen para que puedan ustedes aclarar quizás las dudas que tengan y puedan quizás mejorar en este ámbito o en este mundo de las extensiones de pestañas, ¿ok? Por ahora todo claro, ¿me escuchan bien todos? Pueden activar el audio, pueden escribir el chat si me escuchan bien todos para entonces empezar. Bueno, vamos a iniciar. Primeramente, tenemos que identificar los diferentes tipos de curvaturas, ¿ok? Tenemos curvaturas suaves que son de la J, la B y la C, ¿sí? Las curvaturas más comunes que ustedes van, buenos días, Mariana. Las curvaturas más comunes que ustedes van a poder utilizar o las que más se utilizan son la curvatura C y la curvatura D, ¿ok? Son como las curvaturas más comunes y las que más se utilizan. Pero existen las demás curvaturas, los van a servir para hacer diferentes tipos de efectos o diseños. Tenemos la curvatura doble C, que es un poquitico más gruesita, más ondulada que la C. Tenemos la curvatura doble D, que igualmente es más ondulada que la D. Tenemos la L y la M, que son ya para hacer diseños artísticos, ¿sí? Como el Ledger el diseño CAD, que se vea más marcado. Existen para hacer diseños ya mucho más artísticos. Pero ya técnicas normales y clásicas, la mayoría que vamos a utilizar va a ser C y D, ¿ok? Son las curvaturas más esenciales que van a necesitar a la hora de ustedes tener en sus servicios extensiones de pestañas. La J y la B son muy poco que tú lo utilizas, y no, como les digo, ya son para efectos más artísticos, ¿ok? Ahora, entendiendo las curvaturas, tenemos que saber que las curvaturas van a estar representadas por una letra, ¿ok? A la hora de nosotros comprar una caja de extensiones de pestañas, la curvatura va a estar representada por una letra, ¿ok? Eso ténganlo en cuenta. Cuando ustedes vean la caja, la letra va a significar la curvatura. Los grosores normales o de las técnicas clásicas para la pelo a pelo tenemos 0,20, 0,15 y 0,10. Ahora entendemos que el 0,20 es un grosor un poquitico bastante fuerte, ¿sí? Por eso este tipo de grosores no es exacto para todas las pestañas, porque si hay personas que tienen pestañas muy delgadas, este tipo de grosor no va a funcionar y lo que va a hacer es crear un peso en la pestaña natural y posiblemente la pueda tumbar. Entonces, entendiendo eso, tenemos que utilizar grosores adecuados para las pestañas naturales. Por eso, primero tenemos que evaluar el grosor de la pestaña natural. ¿Ok? El 0,15 ya es por un efecto más clásico. El 0,20 lo utilizan para que sea más efecto pestañina, más oscurito, ¿sí? Efecto rímel. El efecto 10 ya es un efecto muy clásico, ya mucho más natural, que va a servir como para un 2D. ¿Ok? Vamos a continuar. Tenemos las pestañas flat. Las pestañas flat son mucho más delgadas que la pestaña normal, que quiere decir que el grosor de una pestaña flat que te diga en tu caja 0,15 va a parecer, ¿sí? Como si fuera un 0,25, ¿sí? Como si fuera un 0,25, o sea, se va a ver así de grueso como si fuera un 0,25. Si es 0,12 va a parecer como si fuera un 0,20. Y si es 0,10 va a parecer como si fuera 0,15. Entonces, tampoco recomendamos utilizar pestaña flat 0,15 para que no se vea tan grueso y no le pese tanto a la pestaña natural, ¿ok? ¿Por qué? Porque la diferencia de las pestañas flat y las pestañas naturales, que fíjense que aquí en el grosor, las pestañas normales en la base son un poco más gruesas. Las pestañas flat son un poco más delgadas y
Por eso es que se dé ese efecto de que sea un poco más delgadas, ¿ok? Eh, para las técnicas volumen tenemos 0.07, 0.5, 0.3. De acuerdo a la cantidad de 2D, pues vas a ver más volumen y más oscurito, ¿sí? Entonces, con el 0.7 podemos hacer del 2D hasta el 6D. Del 0.5 podemos hacer, eh, del 0.5 podemos hacer volumen ruso 5D hasta 9D y 0.3 podemos hacer de 10D, incluso hasta mucho más de 12D, ¿ok? Entonces, eh, ¿cómo nosotros vamos a poder identificar qué tipo de extensión de pestaña o qué tipo de abanico podemos hacerle a un cliente? Lo primero que tenemos que hacer nosotros va a ser evaluar el grosor de la pestaña natural. ¿Cómo hacemos esto? Tú le haces un estudio a la pestaña natural y vas midiendo una extensión, ¿sí? Vas a medir una extensión del grosor que tú creas que se parece a la pestaña natural. Casi siempre las pestañas más largas, tú vas a buscar la pestaña más larga y la que veas más gruesa. Casi siempre se consiguen del medio del iris hacia la comisura del ojo, ¿sí? En esta parte del ojo es donde vas a conseguir la pestaña más grande y más gruesa. Y ahí es donde tú vas a agarrar una extensión y vas a ir midiendo cuál es el grosor natural de su pestaña para tú poder saber hasta qué tipo de grosor vas a poder trabajar. ¿Ok? Entonces, si la paciente tiene un grosor, ¿sí? Esto, el peso máximo, si la paciente tiene un grosor de 0,10, ¿qué quiere decir? Que si tú utilizas una extensión 0,10, si haces un pelo a pelo, pues va a ser igual 0,10. Pero si tú le haces a la extensión que el grosor 0,10, le aplicas un 2D, pues ya se va a ver como un 0,15 o va a pesar como un 0,15. Si utilizas este grosor 0,10 para hacer abanico de 3D, ya va a pesar un 0,20. Entonces va a ser muy pesado. ¿Ok? Si utilizas la extensión 0,07, el grosor 0,07, y vas a hacer un 2D, se va a ver como si fuera un grosor 0,10. Si utilizas 4D con este mismo grosor, se va a aparecer un 0,15. Y si utilizas 0,10, 6D, va a aparecer un 0,20. Entonces, así ustedes van a poder identificar, de acuerdo a la cantidad de pestañas o el abanico que realicen, el grosor que posiblemente se pueda ver en o pueda pesar en la pestaña natural. ¿Ok? Si ya utilizan 0,5, con un 4D va a aparecer un 0,10, con un 6D va a aparecer un 0,15 y con un 9D ya va a aparecer un 0,20. Entonces, si ustedes la pestaña natural la tienen como grosor 0,20, pues ustedes pueden trabajar todos estos grosores sin problemas, incluso estos. Pero si la paciente tiene un grosor 0,15, pues estos de acá no lo van a poder utilizar para que no le pese tanto y afecte a la pestaña natural. ¿Ok? Siempre es recomendable, como mínimo, utilizar el mismo grosor, ¿sí? De lo que es la pestaña natural o máximo un grosor más, ¿sí? Pero no es tan recomendable aplicar un grosor más. Puede ser el mismo o uno menos. Ya uno más es maltratar la pestaña natural, ¿ok? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta y es importantísimo. También tenemos las longitudes. Tenemos longitudes de 5 milímetros hasta 15, ¿sí? Incluso hay longitudes mucho más bajas. Al nosotros, eh, igualmente debemos de medir la pestaña natural para saber qué tipo de longitud le vamos a colocar, porque si una persona tiene una pestaña máximo 8, ¿sí? Tú no le vas a colocar un 15, porque se va a ver, primero le va a pesar más, la pestaña va a quedar casi que en la mitad y se va a caer mucho más rápido. Ustedes tienen que medir la pestaña natural y como máximo, máximo poner 3 números por encima de la pestaña natural. O sea, máximo, si tiene un 9, máximo ustedes van a poder utilizar un 12. ¿Sí? Si la persona tiene una pestaña natural de tamaño 11, pues máximo van a poder utilizar hasta 14. Como máximo, 3 números por encima de la pestaña natural. Eso tienen que tenerlo en cuenta y muy claro. ¿Por qué? Porque muchas personas pueden ver que la pestaña sea un 9 y termina poniéndole 15, 16, 14, entonces no la resiste y se cae mucho más rápido. Y por eso es que muchas veces eso influye en la retención. ¿Ok? Hasta ahora, ¿todo claro? ¿Alguna pregunta, duda? Pueden activar el micrófono. Las que entraron tarde, no se preocupen que va a quedar grabado para que lo puedan volver a ver. ¿Ok?
Ahí pueden activar el micrófono sin pena, sin miedo, pregunten si tienen dudas, ¿sí? Voy a activar aquí la cámara para que me vean. Pregunten si tienen dudas, no les dé pena, miedo, nada, ¿ok? Hasta ahorita todo bien, profe. ¿Todo claro? Crisbel, excelente. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? Siempre recuerden que cuando ustedes hacen las extensiones de pestañas, siempre tienen que tener una buena comunicación con su cliente, ¿sí? Porque tienen que tener una buena comunicación con su cliente porque ustedes no es que van a llegar y le van a aplicar a la paciente un 4D sin ni siquiera haber hablado con la paciente. Ustedes siempre tienen que preguntarle qué es lo que realmente ellas desean, ¿sí? ¿Qué es lo que ellas quieren lucir? Si ellas quieren ver algo muy natural o si ellas quieren que se le vea más volumen o que si ellas quieren crear algún tipo de efecto. Entonces, si ustedes no hablan con su cliente, pues no van a saber qué es lo que le pueden ofrecer. Y también es importante que siempre pregunten si es primera vez que se realizan las sesiones de pestañas o si ya se han hecho algún tipo de procedimiento de extensión de pestañas anteriormente. ¿Por qué? Porque una persona que ya tenga conocimiento o que ya se haya hecho extensiones de pestañas, pues quizás va a ser un poco mucho más fácil, ¿sí? Ah, excelente, excelente pregunta. Mañana, hasta qué medida se puede utilizar en el lagrimal? Fíjense, en el lagrimal máximo ustedes van a poder utilizar una longitud de hasta 9 milímetros, ¿ok? Máximo hasta 9 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que pueden utilizar 5, 6, 7, 8, pero máximo hasta 9. Y no utilicen 10 ni 11 ni 12 porque no las va a resistir. Entonces máximo hasta 9 milímetros. Y un tips que le doy, pero muy, muy importante, les recomiendo que en el lagrimal, ¿sí? Utilicen una curvatura más suave siempre. Así ustedes estén aplicando con curvatura D, pues en el lagrimal háganlo con una C, ¿sí? Porque eso les va a ayudar a que tenga mejor retención y que la pestaña les dure un poco más. ¿Ok? Entonces, ya saben, máximo hasta 9 milímetros y como un mínimo una curvatura suave en el lagrimal. Eso les va a ayudar muchísimo, créanme. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bueno, como seguía diciendo, siempre va a ser importante, ¿sí? Siempre va a ser importante que, con muchísimo gusto, siempre va a ser importante que ustedes elijan o digo, que hablen con la paciente, porque si una persona ya tiene conocimiento, ¿ok? Pues va a ser totalmente diferente a la hora de tú explicarle a esa persona. Cuando una persona no tiene conocimiento, pues a ti te toca explicarle el procedimiento desde cero y siempre recomendarle lo que más se adecue para ella, ¿sí? Porque hay personas que llegan diciéndote, no, mira, yo quiero hacerme una técnica recto pestañina con grosor 0,20 y tú le ves la pestaña y la pestaña es muy finita, no la resiste el 0,20. Entonces tú siempre tienes que recomendarle al cliente lo que mejor se adecue para su ojo. ¿Por qué? Porque tú tienes que cuidar, ¿sí? Las pestañas naturales. ¿Por qué tienes que cuidar la pestaña natural? Porque gracias a la pestaña natural es que tú tienes esta profesión. Entonces tú tienes que cuidar siempre la pestaña natural del cliente y siempre es importantísimo evaluarla y recomendarle la técnica más adecuada. Si ya la paciente quiere hacerse ese, y a pesar de que tú sabes que no puede, pues lo más recomendable es no hacer el procedimiento. Muchas veces es mejor perder un cliente, ¿sí? Es mejor perder un cliente que hacer un procedimiento que después te vaya a traer un problema en el futuro. Eso tienes que tenerlo muy en cuenta. Y me hicieron una pregunta. Ok, esta pregunta es bastante importante. Miren, fíjense, ¿cuánto puede tardar una clienta con la aplicación de detección de pestañas entre retoques? ¿Sí? Lo más recomendable es que, obviamente, la persona puede hacer ese retoque cada 20, 21 días, ¿sí? Hay personas que se lo hacen incluso cada 15 días, pero como mínimo yo recomiendo unos 3, 4 meses de retoques continuos. Si tú evalúas, ¿sí? Eh, si tú evalúas la pestaña natural y ves que la paciente en los retoques se le va debilitando mucho o está muy, la pestaña está muy finita, entonces es recomendable retirar
todas las extensiones de pestañas, dejar que descanse un mes, como mínimo, dejar que descanse un mes, en ese mes que se pueda aplicar ya sea algún tipo de producto de crecimiento, de fortalecimiento para la pestaña natural, y ahí sí volver con las extensiones, ¿sí? Pero quiero que les quede esto bastante claro. Siempre traten de cuidar las pestañas naturales de su cliente. ¿Por qué? Porque eso es lo que les va a ayudar a ustedes a tener siempre un mejor procedimiento, ¿sí? Siempre, siempre cuiden al cliente lo más que ustedes puedan. Cuiden sus pestañas naturales, ¿ok? Muchísimo gusto. Aquí me dice, terminé mi curso y la verdad me da miedo empezar a aplicar en modelo real. Bueno, mira, te digo algo y esto es bastante importante. El miedo, la única forma que tú lo puedas superar es afrontando las cosas. Si tú tienes miedo, hasta que tú no des el primer paso, pues no vas a dejar de tener ese miedo, ¿ok? Entonces, si te da miedo hacerlo con un cliente real, pues utiliza un familiar. Dile a una prima, a una amiga, a una tía, o sea, un familiar que tú tengas para aplicar las extensiones de pestañas, siempre y cuando, obviamente, teniendo toda la responsabilidad a la hora de hacerlo, ¿ok? Pero si tú quieres perder el miedo, la única forma es afrontándolo, ¿sí? Porque a todos en un inicio nos da miedo algo. Discúlpeme que estoy un poco ronco todavía. Eh, no, a todos en algún principio siempre nos da miedo algo, ¿ok? Entonces, si tú no lo afrontas y no haces y no le das hacia adelante, pues siempre vas a tener ese miedo. Eso es como cuando, eso es como cuando tú vas a manejar bicicleta la primera vez. Siempre a uno le da miedo caerse, ¿cierto? Y siempre le ponen las rueditas a los lados. Pero hasta que tú no te quitas esas rueditas y te quitas el miedo, pues nunca aprendes a manejar bicicleta. Entonces, así es, como es con la bicicleta, es con todo. Ustedes tienen que tratar de dejar el miedo, ¿ok? Bueno, aprovechen, ya que ya queda poco tiempo para que se acabe el Zoom. Si tienen alguna otra pregunta, ¿sí? Duda, ¿qué tal les parece yo la clase del día de hoy? Va a ser grabada para que ustedes la puedan ver en el canal de YouTube nuevamente si quieren repasar los grosores, las curvaturas y todo eso, ¿ok? ¿Nadie más tiene alguna pregunta? Todas quedaron súper claras con el tema de hoy. Sí, sí, puedes trabajar en capas. O sea, todo va a depender. Fíjate que hay personas que cuando tú pones la cinta para trabajar en capas, hay personas que como tienen las pestañas tan onduladas que te cuesta trabajar. Entonces, va a depender mucho. Hay pacientes que las podemos hacer en capas, como hay pacientes que no la podemos hacer en capas, ¿sí? A mí, eh, en algunas me gusta trabajar en capa, en algunas no, ¿sí? Sí, sí, yo les voy a enseñar cómo trabajar en capa. Igualmente eso es algo, no es tan complicado, es simple, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo, ¿ok? Entonces, espero que les haya gustado esta clase. De verdad que muchísimas gracias por asistir, por tomarse el tiempo de querer aprender. Sí, es que eso es bastante importante, tomarse el tiempo de querer aprender, a pesar de que quizás aquí hay muchas personas que ya saben, pero quieren seguir mejorando y eso es importantísimo, ¿sí? Que siempre quieran aprender, seguir mejorando y bueno, bendiciones a todos, felicidades y nos vemos en una próxima clase con temas más avanzados. Acuérdense que estamos de lo más básico, pero vamos a ir paso a paso hasta que lleguemos a temas que realmente les pueda ayudar mucho más a la hora de aplicar las tensiones de pestaña y que tengan muchos tips para que puedan mejorar muchísimo, ¿ok? Entonces, que pasen feliz resto de día. No se les olvide, ya voy nuevamente a subir la clase a YouTube para que la puedan ver. Entonces, bendiciones, nos vemos, que tengan feliz día todos y todas.